Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253 35 36. Visítanos para pasar un buen rato. El Buscador, el Esbirro de Bolas o el Destructor de Ravnica son algunos de los títulos que se ha ganado quien a mi parecer es uno de los mejores y a la vez menos aprovechados antagonistas de Magic, Tezzeret. Este es un Planeswalker humano, nativo del plano de Alara, nacido en el Tide Hollow, la parte más pobre del fragmento de Esper. Su color de mana es el azul, aunque también controla muy bien el mana negro y se presume que conoce al menos las bases del uso del mana blanco, al ser un Esper completamente capacitado. Está en sus 40s, siendo un hombre delgado, de cabello negro, el cual siempre anda con dreadlocks. Como todos los esperitas, este mejoró su cuerpo con Ethereum. Para los esperitas, este es un ritual necesario para formar parte de su sociedad. Así, gran parte de su pecho y brazo derecho fueron reemplazados con Ethereum vivo, un metal flexible y sumamente resistente. Su mano derecha posee dedos alargados de esta materia muy filosos, los cuales pueden ser disparados como misiles y luego ser absorbidos por el sistema de Tezzeret. Al no poseer tracto digestivo, Tezzeret no puede comer, alimentándose de energías y metales, aunque sí es capaz de saborear. Reshvi de Kaladesh, quien es una de las rivales más acérrimas del Buscador, ha dicho que aunque Tezzeret posee un conocimiento nato en la mecánica, su carácter le hace poco dado a crear o inventar por sí mismo, siendo en la copia y la mezcla donde reside su valor como artífice. Además de poseer magia relacionada al metal, él también tiene un limitado control del magnetismo, logrando atraer conscientemente objetos metálicos hacia sí, aunque este poder no está refinado. Su temperamento es explosivo y tiene un margen muy corto para la frustración, lo que casi siempre termina en violencia. Esto sumado a una falta total de moral o escrúpulos le vuelven en alguien sumamente peligroso y poco confiable. Su motor es su insaciable deseo del poder y conocimiento, además de las ansias de venganza en contra de todos aquellos quienes, sea cierto o no, le han faltado el respeto. Aún así Tezzeret no dedica su tiempo a complicados planes de venganza como su maestro, Nicol Bolas. Él siempre busca su beneficio personal y cuando se le presenta la oportunidad, no duda en atacar a sus enemigos, de frente o por la espalda, pues para él no existe la cobardía, solo la ventaja táctica. Cuando camina entre planos, implosiona creando un vacío en su pecho, aunque también es capaz de usar el portal creado por Rashmi, instalado en su brazo derecho, y este abre un portal directo entre dos mundos, de forma circular, y el cual, dependiendo de la fuerte energía, puede incrementar su tamaño. Tezzeret nació poco después del Mending, en una zona muy pobre y de mala muerte el Tide Hollow, donde los viciosos se reunían. El padre de Tezzeret era un violento criminal y drogadicto, mientras que su madre era una prostituta. Su padre se ganaba la vida como un rufián menor, un vendedor de drogas en el Tide Hollow, bajo los servicios de señores mucho más grandes. Tezzeret nació por error y desde pequeño fue tratado por sus padres como un estorbo, recibiendo de poco a nada de cariño mientras crecía. De hecho, no llegó a tener otro nombre más que niño, hasta que al enfrentarse con una banda de matones locales, este usó un trozo de metal para asesinar a uno de ellos, clavándole este trozo en el ojo. Él casi muere por los golpes de los amigos del fallecido, pero su líder les detuvo y le dio a este un lugar dentro de su banda y su nombre.
Tesseret, que quiere decir arma improvisada en el slang del Tai Hollow. Poco después, con 7 años, Tesseret recibió la noticia de la muerte de su madre por un loco a quien atendía, quedando solo con su padre. Mientras recogían el cadáver de su madre de las calles, el padre de Tesseret le dio la única lección importante que éste le daría como padre al decirle que en Esper o se es fuerte o se muere. Esto impulsó a Tesseret y comenzó a aprender a leer y luego a aprender de los libros que encontraba tirados. Un día aprovechó la oportunidad y asesinó al líder de su pandilla para volverse el líder de esta. Durante el día salía a recoger metal con su padre y de noche salía a asaltar o vender drogas. A pesar de tenerlas a su disposición, él, a diferencia de los demás de su banda, no cayó en el vicio, usando el estudio de los libros que se encontraba como manera de mantenerse enfocado. Esto a pesar de que ahora que su madre no estaba, él recibía doble golpizas de parte de su padre. Con su padre, aprendió las bases de la radomancia, la cual es la magia especial que usan los buscadores Esper para encontrar metales. Esto fue de gran ayuda para su padre, quien vendía lo encontrado para drogarse. Sin embargo, Tesseret siempre escondía el valioso Ethereum para sí mismo. Varias veces su padre encontró el Ethereum y esto le costaba tremendas palizas, pero aún así él seguía haciéndolo. Incluso algunas veces se dejaba capturar a propósito, como para aliviar la tensión de su padre y que no fuese peor después. A los 11 años, finalmente Tesseret había amasado unos 200 gramos de Ethereum y algo de dinero, con lo que contrató a un doctor del Tai Hollow, quien le mejoró su brazo derecho, y así dejó a su padre, viviendo desde entonces con su pandilla. Un día a los 13, descubrió al hombre que había asesinado a su madre, un drogadicto militar Van, a quien torturó por días hasta que simplemente no pudo mantener más con vida. Durante su época en las pandillas, Tesseret siguió acumulando dinero y riquezas, además de asesinar rivales, hasta que tuvo tal poder que se atrevió a presentarse ante el gremio de mecanistas. Un viejo profesor fue quien le rechazó, a pesar de haber mostrado grandes talentos por ser de clase baja, por lo que esa misma noche Tesseret y los suyos le asesinaron, junto a su familia, su mujer y 2 niños. Eso sucedió 2 veces más, pero la tercera vez, cuando todos supieron que no era coincidencia, se le permitió a Tesseret entrar como acólito. Este fue ascendiendo en rangos dentro del gremio hasta ser nombrado buscador a la edad de 19. Tesseret tenía ahora reconocimiento y tan solo había una persona igual de capacitada que él, Sylas Wren. Sylas era el líder de los buscadores de Carbon y en la prueba para unirse a ellos, él fracasó al ser derrotado por este, quien podía manipular el metal mejor que él. Cuando Tesseret buscó una revancha, le pidió permiso al director del gremio, Amalek Panix, que le diera una oportunidad. Pero el pasado de Tesseret le costó ser expulsado. Esto llenó tanto de ira al buscador que allí mismo asesinó a Panix y huyó del gremio. Sin más dónde ir, volvió con su padre, donde no fue bien recibido, pues este le echó en cara haberle dejado solo. Sin embargo, al primer intento de golpearle, Tesseret le vapuleó de tal forma que jamás volvió a intentar pegarle de nuevo. Poco después, usó el resto del Ethereum que había reunido con los años y se mejoró el pecho, esta vez con un aterista mejor educado. A pesar de las sospechas, nadie pudo ligar la muerte de Panix con Tesseret, por lo que pasados 3 años, volvió al gremio. Sin embargo, el líder era ahora Sylas Wren, por lo que antes de ni siquiera llegar con él, decidió ir al Sanctum Arcanum y robar de allí el Codex Ethereum para sí, el libro más valioso de los Esper, pues se decía, allí estaban escritas las enseñanzas directas del propio Crucius. Sin embargo, el riesgo no valió la pena, por una parte porque el libro estaba vacío, y por otro porque fue capturado por la Guardia de Carbon, con Sylas Wren al frente, y ya hartos de este, decidieron acabar allí mismo con él, por lo que le golpearon salvajemente. Sin embargo, debajo de las botas de Sylas Wren, Tesseret simplemente desapareció. Al abrir los ojos se vio en Grixis, siendo rodeado por un grupo de zombies. Tesseret se dio por muerto, pero ellos no lo atacaron y por el contrario, le obligaron a seguirle, llegando ante la presencia de un enorme dragón. Había sido él quien la había transportado hasta allí, al ver su potencial, y le ofreció unirse a él como parte de su consorcio infinito. Así Tesseret entró al servicio de Nicol Bolas, quien a partir de ese momento se convirtió en su maestro, y en cierta forma, en una extensión de su padre. Sin muchas opciones, él accedió,
Bolas le comenzó a enseñar cosas útiles para este. Incluso incrementó su poder. Mientras hacía los trabajos de Bolas en Spell, Tesseret fue eliminando a personas en otros planos, e incluso Planeswalker, hasta que quedó como segundo al mando del Consorcio Infinito, después de Bolas. Bolas sabía esto, pero le pareció bien que Tesseret buscase ascender de puesto, aunque sabía también que tarde o temprano le traicionaría. Cuando Tesseret averiguó que el plan final de Nicol Bolas era destruir a Lara, este no se sintió mal por su mundo, que poco le había dado, pero eligió no participar de la última fase de la destrucción, por lo que con permiso de Bolas fue a Ravnica a organizar los siguientes movimientos del consorcio. Estando allí, un Planeswalker llamó su atención. Era un mago e ilusionista muy hábil, por lo que sin dudarlo le envió a seguir. Tesseret vio en Jace la protección que necesitaba contra Bolas, y con la ayuda de otra aliada de Bolas, Liliana Vez, este hizo que Jace entrase al consorcio bajo sus órdenes. Tras una misión de prueba, donde Tesseret, además de conseguir artefactos que le ayudarían, también puso a prueba a Jace y sus poderes, y una vez seguro de que entre ambos podrían derrotar al dragón, le enfrentaron. Sin embargo, cuando Tesseret llevó al dragón a una montaña en un plano donde según este los poderes de los Planeswalkers se debilitaban, Bolas le hizo saber que justo él era la causa de ese efecto, pues en aquel plano de arena y desiertos, él controlaba hasta los dioses del plano, por lo que no habían fuerzas allí que pudiesen contra él. Jace intentó atacarle, pretendiendo entrar en su mente, pero Bolas no puso resistencia. Miles de años de conocimientos casi volvieron locos a Jace, y cuando Tesseret atacó al dragón, su ataque ni siquiera logró chamuscar una de sus escamas. Cuando un grupo de mercenarios locales llegó blandiendo sus Kofesh, los dos salieron de aquel plano, derrotados y asustados por las represalias que eso traería. Tras la derrota, Tesseret vapuleó a Jace, pues le culpaba de la misma, lo que hizo que el mago mental dejase el consorcio. Aún así, Tesseret no quería perder a su arma, por lo que envió a un grupo de cazadores contra él. Jace volvió a Ravnica, donde creyó poder esconderse, pero Tesseret viajó tras él. Fue durante esta época en la que Jace y Callis tuvieron un romance con Liliana Vez, quienes, después de 6 meses, tuvieron el valor suficiente para atacar los tres el Sanctum de Tesseret. Sin embargo, esto fue una trampa de Liliana, quien siempre había trabajado para Tesseret, y Jace fue capturado. En la batalla, el cuerpo de Jace había sido gravemente herido, mientras que Callis yacía muerto, pero sin heridas, por lo que instintivamente la conciencia de Jace saltó al cuerpo de su amigo. Además del trauma que significó esto, Jace fue torturado por varios días por Valtris y Tesseret. Sin embargo, en un descuido, Liliana logró liberarle, y este, casi inconsciente, viajó al plano más lejano que pudo llegar, Kamigawa. Tesseret le siguió, pero Jace, ya recuperado, gracias a Liliana, derrotó a Tesseret. Fue en esta batalla que Tesseret perdió su arma favorita, insertada en su brazo derecho, la Mana Blade, una espada de plata incrustada en él que le permitía absorber mana y magia, pero Jace se la logró arrancar. Además, mientras los tres combatían, Nicol Bolas apareció y dejó ir a Liliana y a Jace, pero a Tesseret le borró la mente, retomando así el control del consorcio, el mismo que le había arrebatado 12 años atrás, aprovechando la estadía del dragón en Amonkhet. Tesseret permaneció en el plano de imitación varios meses, siendo acondicionado por Bolas para que no le volviese a traicionar. Cuando consideró que Tesseret estaba listo para volver a sus labores, Bolas tatuó su rostro con su símbolo, sus cuernos, como recordatorio que Tesseret ahora le pertenecía al dragón, le gustase o no. Como primera encomienda, Tesseret fue a buscar a un aliado al dragón, en Mirrodin, y así marchó a aquel plano. Lo primero que hizo al llegar a Lumegrith fue reconocer a los lugareños. La superficie de Mirrodin no era tan diferente a Esper, pero fue al bajar al núcleo que conoció una raza que le llamó poderosamente la atención, los Phyrexian. Tesseret, quien a pesar de la admiración no quería ser asimilado, creó una vacuna para prevenir la Phyrexis, aunque destruyó todo rastro de su investigación, siendo ahora él el único que posee esta fórmula. Tras esto, se reunió finalmente con el aliado de Bolas en el plan, un pretor de nombre Jin-Gitaxias, quien le llevó ante Khan. Ambos trabajaron por semanas, estudiando a Khan como un equipo. Los dos compartieron avances, y no dejaron de sorprenderse de la pericia como artífice que tuvo que tener el creador de una máquina tan perfecta. Sin embargo, cuando Melira, Kod, Venser y Elspeth llegaron, Tesseret se ocultó,
y no quiso participar de la batalla, observando más bien lo que sucedía. Glisa, quien realmente servía al enjambre de Vorinclex, atacó a Tezzeret, mientras la otra batalla se desarrollaba, pero el Placewalker decidió no complicarse la vida y viajó de plano, no sin antes ser testigo de la resurrección de Karn. Volvió después, cuando la invasión había comenzado a gran escala, pero al ver que quien se alzó con el poder fue Eresnor, Tezzeret perdió interés en aquel plano. Entonces fue enviado por Bolas a Kaladesh, donde se infiltró en el consulado. Gracias a las riquezas de Bolas, Tezzeret simplemente fue comprando su puesto, sobornando a funcionarios corruptos y asesinando a quienes no lo eran. Una vez en el poder como juez, intentó, mediante leyes corruptas y abusivas, que los derechos de todos los artefactos creados fuesen suyos y del consulado, pero esto no llegó a suceder, en parte por el malestar general, pero también por la influencia de grupos rebeldes anticonsulado que estaban liderados por Pia Nalaar. Así ideó hacer una gran feria del inventor, donde se reconocería al mejor inventor de Kaladesh, pero además eso serviría de trampa para atrapar a los rebeldes. Este declaró a Rashmi ganadora, y gracias a una ley que ilegalmente introdujo en secreto, él se hizo con su artefacto. También sus Topter y guardias lograron capturar a Pia Nalaar. Tezzeret, deseando darle una lección, le retó a un duelo de artefactos. Sin embargo, Tezzeret tenía la ventaja, pues Pia solo contaría con una cantidad de materiales limitados, mientras que el juez usaría lo que quisiese. A pesar de esto, la destreza de Pia se hizo notar, y Tezzeret se vio en problemas, por lo que haciendo trampa trajo más artefactos ya creados a su control, y estuvo a punto de vapulear a Pia, pero Chandra y la Gatewatch llegaron a detener el duelo. Este se escondió en la nave insignia del consulado, el Sky Sovereign. Cuando el ataque a los rebeldes recibió apoyo popular, Tezzeret, aprovechando la ausencia del consulado, se nombró cónsul supremo y ordenó a todos los artefactos pertenecientes al consulado que atacaran a los rebeldes y civiles por igual. Tezzeret envió a traer a Rashmi, a quien tenía prisionera desde la feria, y ordenó que le explicase sobre los mecanismos del puente, pero ella, intencionalmente, intentó sabotear la información, cosa que Tezzeret notó, por lo que usando a los padres de esta, le obligó a completar de manera correcta los planos, mismos que este memorizó. Tezzeret envió entonces a Obi-Wan al frente, a ver las fallas en las defensas de los rebeldes, con lo que el Beldaken logró retenerlos, gracias a un grupo de Topters. Sin embargo, no pudo prever la impulsividad de Chandra, quien furiosa subió en un Girhoy y cargó contra la puerta del consulado. No la logró derribar, pero Gideon, quien iba tras ella, logró hacer explotar su propio Girhoy, volviéndose invencible, y derribó así la puerta y a las defensas de Obi. Antes de lograr escapar, una horda de zombies de los caídos en batalla le detuvo y Liliana le interrogó. Tezzeret le reveló que Nicol Bolas estaba en Amonkhet, tras lo que caminó entre planos. Volvió a Ravnica, donde sostuvo reuniones con Asaf de Aludim. Estando allí, logró crear caos entre los gremios, usando a un impresionable Domri Rey, un corrupto Obsear, y extrañamente unos Iset muy ansiosos de cooperar. Se reunió con Hekara, con quien pactó una reunión con Raidos, pero no hubo nada que Tezzeret pudiera ofrecerle al demonio para que lo tentase. Por esta razón, tras informarle a Bolas de lo sucedido, este entregó a Tezzeret una joya a la mente, y con ella logró manipular a Lavinia, quien bajo el control de Bolas asesinó a Hekara. Así volvió a los Azorios contra los Ragdos, además de lograr expulsar así a la persona más incorruptible del plano de su propio gremio, por no mencionar que era el asistente de Living Gilpack. De esta forma Tezzeret colocó a Obi-Wan como líder azorio, y logró construir una réplica a gran escala del portal de Rashmi, justo en el corazón de Ravnica, en el salón de Living Gilpack. Tezzeret insertó un control del gran puente en su mano, así como otro portal pequeño. Poco antes de la invasión, fue llevado ante Nicol Bolas en Amonkhet, tras la derrota a la Gatewatch, donde mientras era testigo de la eternización de los dioses, recibía sus instrucciones. Al activar el puente en el salón, la estructura fue volada por los aires, y así Tezzeret dio inicio a la Guerra de la Chispa. Poco después, el Templo de Bolas fue transportado por el portal en el brazo de Tezzeret y la ayuda de la magia del dragón. Fue Tezzeret quien transmitía las órdenes del dragón a sus demás generales, como Obi-Wan, Domri Rey y Liliana. Al estar cerca del puente los enemigos, no podían acercarse a él.
Sin embargo, permitió a Darkfire, Omnixil, Karn y Samut viajar a Amonkhet, usando el puente a falta de su chispa. Más tarde, al lograr acercarse al puente, Chandra reconoció este como el diseño Rashmi, por lo que después de desactivar el sol, ella viajó a Kaladesh a pedirle ayuda a la inventora. La propia Rashmi ayuda a Chandra a volver a Ravnica con una réplica del puente. Cuando los dioses eternos cayeron, gracias a su alianza con la Zaf, Tezzeret estaba al tanto de la resurrección de Nimiset, por lo que dando a bolas por muerto, dejó el plano. Tras la batalla, el propio Ral-Zarek se ofreció a capturar o matar a Tezzeret. Este volvió a su natal, Alara, donde los fragmentos ya no existían, y todo el plano es uno solo, salvo los lugares que aún retienen las peculiaridades de sus antiguos fragmentos. Allí se reunió con Tibal, quien le informó sobre la muerte de Bolas, lo que alegró al artífice, quien al fin sería libre de su maligno maestro. Como agradecimiento, Tezzeret le contó al demonio sobre un lugar donde éste podría sembrar caos, pues era un plano que había muchos mundos que molestar. Con la ayuda de sus sirvientes, la gárgola Brok y el homúnculo Krishni se adueñó de las ruinas del Santo Arcano, expulsando a unos buscadores que aún quedaban allí. Aunque no tuvo señales de su enemigo, Sylar Ren sí se enteró de que su padre había muerto tiempo atrás, cosa que no le importó demasiado. The Wanderer se ofreció a acompañar a Ral-Zarek a buscar a Tezzeret, pues según ella, temía en lo que podía llegar a convertirse. Los dos llegaron a Lara y atacaron el santo. The Wanderer logró derribar las defensas del Esper, pero Grog, la gárgola, las retuvo, mientras que Ral-Zarek entraba por él. Grog ganó la batalla, e inconsciente de Wanderer caminó entre planos. Ral-Zarek retó a Tezzeret, aún mano a mano, pero Tezzeret se arrancó el brazo derecho y lo arrojó a los pies de Liset, ordenándole volver con Nimiset y decirle que él ya estaba muerto. Pero Ral-Zarek, deseoso de justicia por Ravnica y deseos de reparar su error, se negó. Aún sin un brazo, Tezzeret vapuleó de mala manera a Ral-Zarek, a quien dejó ir con su brazo y hacer lo que le diera la gana. Así sorpresivamente, volvió a Ravnica, desde donde está reformando su nuevo consorcio en asociación con la Zaf, quien personalmente le devolvió su brazo. La Zaf le aseguró que parte de la cúpula actual, Orzhov, está de su lado, así como grandes voceros de los Silic, además de tener extorsionada a Vraska, por supuesto con los Golgari. Así Tezzeret no es más un sirviente, siendo ahora el señor de su propio imperio, el cual ha jurado se expandirá más allá de lo que su maestro ni siquiera se atrevió a soñar.